Hola, buenas, mi nombre es Paula Chacar y les voy a explicar la norma Convenio 2003, acciones que tiene el viento, sobre las construcciones. Esta norma establece las reglas de cómo evaluar y calcular cómo afecta el viento en las edificaciones en Venezuela, adaptando así los estándares internacionales a las condiciones del país. Se considera que el viento puede venir en dos direcciones y siempre ajustándose o evaluando la situación más desfavorable. Esto se puede clasificar en su grado de más importancia, desde lo más crítico, como los hospitales, a los más o menos importantes, pero siempre ajustando un grado de importancia a las áreas más vulnerables. La velocidad básica puede tener como mínimo de 70 kilómetros por hora y se reconocen en diferentes tipos de posición que impactan el diseño. Para calcular la fuerza del viento se utiliza una fórmula que incluye la presión atmosférica y el grado de respuestas a ráfagas y los coeficientes aerodinámicos. Además, se requiere verificar siempre la estabilidad de la estructura. También enfatizando la necesidad de colocar o de usar anclajes y arrastramientos durante la construcción para asegurar su integridad. Muchas gracias. Muy buenas noches, saludos. Mi nombre es Braulio Giacheta y bueno, en este caso en la materia de análisis norma convenil les voy a exponer sobre la Fondo Norma 1753 2006, que representa el marco regulatorio fundamental en Venezuela para el proyecto cálculo, construcción e inspección de estructura de concreto. Para entender su importancia debemos recordar que el concreto armado es el material estructural más utilizado en nuestro país. Contar con una norma actualizada no es solo un trámite técnico, sino una garantía de seguridad pública para proteger vidas e inversiones. Hablando de su origen, esta norma vino a sustituir por completo la antigua norma Convenil 1753 de 1987, la cual ya se había quedado rezagada frente a los avances mundiales de la ingeniería. Fue el resultado de un esfuerzo de investigación iniciado en el año 2001 y aprobado en agosto del año 2006. Se fundamenta en el Código Internacional ASI 318-05 del American Concrete Institute, pero adaptado a la realidad sísmica y constructiva venezolana. Su redacción no fue esfuerzo aislado, contó con la colaboración de universidades como la UCB, la UCA, Luz y la UNIMEC, entes de investigaciones como Fumbisis y gremios de la ingeniería como Sonvinsic y Avecreto. Su objetivo principal es regular todas las etapas de una obra de concreto, desde el diseño y la inspección hasta el mantenimiento, evaluación y reparación. Este incluye obras temporales o provisionales y estructuras mixtas de acero y concreto. Siempre el acero estructural no supera el 4% de la sección. Por otra parte, excluye ciertos puntos que es muy importante saber dónde no aplica, como el concreto liviano, peso unitario menor a 1400 kilogramos por metro cúbico, concreto de ultra alta resistencia con resistencia mayor a 600 kilogramos por centímetro cuadrado, elementos expuestos de forma continua a temperaturas superiores a 100 grados centígrados, concreto pre-postensado y sistemas prefabricados, los cuales se rigen por su propia normativa específica. Entre las normativas más destacadas que introdujo la versión 2006 fue la que hizo la 2006 frente a la 1987. Encontramos diseños sismo resistentes integrados a diferentes de otros códigos. Integra los criterios de diseño sísmico de forma continua en todo el texto, agrupando la regla de mayor nivel en el capítulo 18. Nuevos factores de seguridad. En el capítulo 9 utilizó los factores de mayorización de cargas y minorización de resistencia para alinearse a estándares globales. Comportamiento de secciones. Redefinió en el capítulo 10 el análisis de flexión, según si la sección está controlada por la tracción o compresión, y mejor evaluación de esbeltez en columnas. El concreto simple incorporó en el capítulo 19 el uso de concreto sin armar para aplicaciones estructurales limitadas. Incluyó anexos normativos muy importantes como el anexo A, método de las bielas, y el anexo D, diseño de anclajes en concreto, además del anexo H, que el anexo H ofrece aplicaciones detalladas para entender la razón de cada artículo de la norma Fondo Norma 1753-2006. La norma Fondo Norma 1753-2006 es la columna vertebral
de la ingeniería estructural en Venezuela. Su correcto conocimiento de aplicación por parte de proyectistas, inspectores y constructores es la que garantiza que nuestras obras sean seguras y duraderas, capaces de responder adecuadamente ante eventos sísmicos. Muchas gracias por su atención. Por aquí, Braulio Giachetti. Buenas tardes, mi nombre es David Gómez y hoy les voy a hablar sobre la norma Convenil 1758 a 2018, la cual más que todo esta trata sobre las estructuras sismorresistentes. Esta se divide en varios puntos importantes, los cuales voy a abarcar a continuación. Para empezar está la importancia de la cual esta le da a cada estructura, ya que todas las estructuras no son igual de importantes a la hora de que haya un terremoto o la recuperación. El primer nivel son las estructuras de tipo A, las cuales son las más importantes cuando un terremoto pasó, como puede ser un hospital, puede ser una estación de bomberos o edificios de telecomunicaciones, que estas son muy importantes para salvar vidas cuando el terremoto ya pasó. El segundo nivel son las estructuras de tipo B, las cuales estas son estructuras que pueden albergar muchas personas, y hay demasiadas personas en ellas. Estas pueden ser tales como centros comerciales, colegios o estadios, ya que uno no sabe cuántas personas pueden llegar a haber en esto. Por ejemplo, en un estadio hay estadios que pueden llegar a tener 80.000 personas, y a la hora de que haya un terremoto es muy importante de que estas estructuras resistan el terremoto, y que no haya ninguna falla estructural, que se caiga una viga, por ejemplo, y se pierdan muchas vidas humanas. El tercer nivel son las estructuras de tipo C, las cuales estas son las estructuras que vemos normalmente en una ciudad, edificios, casas, residencias. Estas, aunque no lo traen, también tienen sus cálculos para que resistan el daño. El siguiente punto son los sismos, ya que esta normativa clasifica los niveles de sismo, ya que aunque haya un sismo muy pequeño, todas las estructuras tienen que resistirlo. Entonces se dividen en tres niveles. Están los sismos que son un poco más leves, los cuales las estructuras tienen que estar calculadas para que a la hora de que haya el sismo puedan resistirlo sin que haya ninguna falla, que se vuelva a poner en su estado normal y esté normal. El segundo nivel son los sismos que ya son una intensidad un poco más media o alta, los cuales estos ya, las estructuras se les permite que puedan tener fallas como una grieta, daños muy leves, que a la hora de que el sismo haya terminado se puedan ser recuperados. El tercer nivel son los sismos que ya son de un nivel más extremo, como el que tuvimos no hace tanto en Venezuela y en el estado de Caracas, el cual, aunque no lo traen las estructuras igualito los cálculos, tienen que resistir un cierto tiempo. Pueden tener daños muy graves, que después ya la estructura no es habitable, pero la estructura tiene que mantenerse en pie, para que todas las personas puedan evacuar a tiempo. Que, como dije anteriormente, hay diferentes niveles de importancia para cada estructura. Los cálculos tienen que ser más precisos para que aguanten más o menos dependiendo si es un hospital o una casa normal. Pero igualmente, eso no es lo único que regula si se tiene que hacer estructuras más resistentes o menos, sino que también aplican los suelos. Y aunque no lo crean, no es lo mismo realizar una casa, por ejemplo, en el estado de Caracas que en el estado de Bolívar, porque los suelos son diferentes. Como puede ser en Caracas, que hay una falla sísmica que pasa por todo Caracas. Entonces los terremotos allá son más fuertes y son más habituales que por aquí. Entonces los suelos allá se tienen que reforzar mucho más a la hora de hacer una estructura. No como por ejemplo en el estado de Bolívar, que nos cubre parte del escudo guayanés, la cual esta es una de las estructuras más antiguas del mundo, que prácticamente tiene una edad de 3.500 millones de años. Y al ser tan vieja, esta es una estructura, un suelo que se ha hecho muy macizo. Y a la hora de que haya un terremoto, esto prácticamente funciona como un escudo. Por ejemplo, si en Caracas hubo un terremoto de 7.3, aquí vamos a recibir más o menos la mitad de ese terremoto, por este escudo que tenemos. El siguiente punto importante es la responsabilidad a la hora de que haya terremoto, ya que la culpa no se le va a dar exactamente a una persona, sino que esta normativa en 2018 se modificó para que haya una cadena de mando a la hora de que haya un terremoto. Por ejemplo, si hay un terremoto de un nivel medio, como había dicho a continuación, anteriormente, la estructura tiene que resistir el terremoto teniendo daños leves. Pero digamos el caso de que esa estructura con un terremoto medio se cayó. Ahí es cuando le van a echar la culpa a una cadena de mando. Que el primero que pueden ver es el que realizó los cálculos, el que dijo qué materiales se tienen que utilizar y cómo se tiene que construir. Ese es el primero que se le tiene que echar la culpa. Pero si ven que todo está bien con él, va por el segundo, el cual es el arquitecto que hizo el diseño de la casa. Después de él, el tercero que tiene la importancia son los ingenieros que construyeron esa edificación. El cuarto son los supervisores, que fueron los que fueron a campo a ver si la estructura se construyó como debería ser, los cálculos y los materiales que se tenían que utilizar. El último nivel, que aunque las personas no lo crean que es muy importante, es los propios propietarios de la casa. Porque puede ser que yo en algún momento esta pared quisiera quitarla y poner una ventana aquí. Pero yo no sé si el ingeniero que calculó la casa calculó que justamente aquí pasa una viga y diga, bueno, yo quiero hacer la ventana. A la hora de que yo haga ese cambio en la estructura, ya estoy afectando los cálculos que hizo el ingeniero. Entonces ya si la casa se cae, porque yo construí en el medio de la viga, ya la culpa va más por el propietario. Y por último, pero no menos importante, esta norma introduce un término, el cual es la adaptabilidad. Que esta es la capacidad, que si no saben, es la capacidad que tiene un material para flexionarse pero sin llegar a quebrarse. Esto es muy importante porque no es lo mismo hacer una estructura que se pueda flexionar un poco y mantenerse que hacer una estructura que sea invulnerable a esos daños. Porque los costos de construcción serían muy inviables. Y no se pudieran construir, por ejemplo, en Caracas, si hay 100 edificios, solo hay como 2 que sean muy sismorresistentes, porque el costo de construcción es demasiado alto. Entonces se permite que los edificios se puedan doblar un poco, pero sin llegar a quebrarse. Y si se quiebran, los cálculos tienen que ser en un área donde si hubo un fallo, el edificio se puede mantener en pie. Ya con esto cierro. Gracias por su atención. Sí.